Bueno, ahora tenemos en nuestros estudios a los analistas políticos Víctor Gómez Casanova y al profesor Nelson Espinal Báez. Gracias a ambos por estar esta noche con nosotros, con el tema que a todos nos gusta. Vamos a comenzar con Gómez Casanova, aprovechando que Espinal Báez es prácticamente de la casa. Qué bueno que están acá ambos, bienvenidos a este espacio. Se ven bien ustedes con esos colores de fondo, que son los mismos colores de la República Dominicana, aunque hay gente que no le gusta la cosa, como en eso. Sí, Víctor, en febrero pasado, Donald Trump para mí era una línea indiscutible. Luego de la pandemia yo no estoy tan seguro al respecto. ¿Tú crees que la pandemia corrió en contra de Donald Trump? Evidentemente que está corriendo en contra de las aspiraciones de la reelección del presidente Donald Trump, porque es el principal eje de campaña del aspirante demócrata. Y la oposición a la administración Donald Trump tiene la pandemia del COVID-19 como punta de lanza. No solamente por el cuestionamiento al manejo que le ha dado la administración Trump a este tema, sino por la amenaza que representa este tema para la recuperación económica que necesita ese país, todo el mundo, pero en especial este país. Evidentemente que el referéndum de estas elecciones va a servir no solamente para apoyar o rechazar la administración Trump en todos sus términos, sino especialmente en lo que ha sido el manejo de esta pandemia. Y lo vemos cuando se presentan declaraciones del presidente Trump en contra de los directivos de la Organización Mundial de la Salud o de lo que es el anuncio fallido de una pronta puesta en circulación de la vacuna o de lo que ha sido la administración del departamento CDC, que es el organismo que maneja el término de salud y la vacuna que está preparando los Estados Unidos, y el impacto económico que ha tenido en la sociedad norteamericana, que viene también a producir mayores divisiones en el ámbito social, en el ámbito económico y también con respecto a las comunidades latinas, porque como decía ahorita el señor Gonzalo de la BOA, cuando ustedes le preguntaban en Washington sobre este proceso de elecciones en Estados Unidos, el tema de la comunidad latina y el voto latino es que va a definir al próximo presidente de los Estados Unidos, y la comunidad latina ha sido la comunidad más golpeada con esta pandemia del COVID-19 en todo el territorio estadounidense. Nelson Espinal Báez, profesor, quiero consultarle con relación al escenario que está planteado al margen, más bien, no voy a decir al margen, voy a decir en conjunto con el proceso electoral. Estamos hablando de una pandemia que ha cobrado más de 200.000 personas. Hay denuncias de fraude de manera anticipada por el presidente actual, Donald Trump. Y al mismo tiempo se está debatiendo en tiempo récord la próxima integrante de la Suprema Corte de Justicia de ese país. Una mujer, al parecer, cercana al equipo, voy a decir, ideológico del presidente Trump desde el punto de vista del conservadurismo. ¿Cuál es su perspectiva al respecto? ¿Se ciernen algunos fantasmas sobre la elección? En efecto, desde 1788 los Estados Unidos de Norteamérica han celebrado elecciones de manera pacífica, ordenada, democrática, con su sistema complejo, como ya se explicó, a través de los votos electorales y del colegio electoral. Pero es la primera vez, o de las pocas veces en la historia de los Estados Unidos de Norteamérica, que un candidato, y en este caso un presidente con intención de reelegirse, está hablando de manera anticipada de que tiene duda sobre el proceso de elección vía correo. El proceso de elección vía correo tiene 50 años de manera diáfana, de manera confiable en los Estados Unidos de América y nunca ha tenido problemas. En esta ocasión, el presidente Trump lo considera errático, lo considera no confiable. Es un elemento nuevo, es un elemento que crea distorsión, que crea desasosiego y que, por supuesto, para el votante norteamericano y para todos los analistas mundiales, ya está mandando una clave de que la importancia de este proceso y la importancia de que si Joe Biden gana, debe ganar por una cantidad de voto amplia, precisamente por la pregunta que me haces. Pues la elección o confirmación de la eventual nueva juez de la Suprema Corte de los Estados Unidos de Norteamérica
es un elemento clave, es una conservadora que al final, si este proceso llega ante la Suprema Corte de Justicia, como en efecto llegó en el proceso electoral del año 2000 entre Al Gore y George W. Bush, que la Suprema Corte de Justicia fue la que tuvo la decisión final, ese voto de la nueva miembro es esencial para tomar decisión de un lado o para otro. La Corte Suprema de los Estados Unidos lo conforman 9 jueces y esta sería la 9ª porque está disponible ese asiento y es en efecto un elemento político de vital importancia. Tanto Nelson como Víctor, el de Estados Unidos es un país que hace galas de su democracia y lo exhibe, lo deja ver a nivel mundial, inclusive cada vez que hacen un evento para países internacionales o para los países de la región, sin importar cuál de estas regiones sea, lo primero que expone es la fortaleza de su democracia y la libertad de su gente. Recientemente se ha dicho, lo han dicho los republicanos y algunos analistas internacionales, que Estados Unidos podría verse en el borde del socialismo, algo que sería muy difícil o diferente al menos para un país que está acostumbrado a exhibir democracia. ¿Qué tanto ha calado en la comunidad, tanto americana como latina, digamos que este fantasma de que podríamos estar cayendo en un socialismo del siglo XXI en un país que precisamente lo que combate en otros países cada vez que han hecho intervenciones o que se manifiestan sobre otros países que pierden la democracia, es precisamente que eso no se debe perder nunca, pero ellos ahora hablan de posiblemente caer en una red de socialismo con Biden? Lo que pasa, Yulisa, con respecto a ese análisis que señalas, es que anteriormente, en la década de los años 60, 70 y hasta finales de los 80, hasta principios de los 90, el principal debate ideológico en las elecciones de Estados Unidos era precisamente la amenaza de la Unión Soviética y el comunismo, el socialismo, el modelo socialista versus el modelo democrático. Y entonces se presentaba la Guerra Fría, la cortina de hierro, pero a partir de la década del 2000, es decir, del nuevo milenio y sobre todo en estas elecciones del 2020, yo creo que ese debate ideológico se traduce o se ha transformado más hacia la amenaza del socialismo versus la democracia, hacia el conservadurismo y el liberalismo, porque creo que nunca antes había estado tanto en juego en unas elecciones en Estados Unidos como en las elecciones del 3 de noviembre próximo. ¿Por qué? Lo señalaba don Nelson Espinal y ustedes también hacían referencia con el señalamiento que hace el presidente Trump de la jueza Amy a la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos. ¿Por qué es tan importante esta designación de esta jueza y por qué el presidente Trump no esperó los resultados de las elecciones para designarla o someterla al Senado, que es quien finalmente, pero se da por un hecho porque el Senado es mayoritariamente republicano, que va a ser confirmada esta jueza? Porque en la última revisión que se hizo de la sentencia del año 1973 de la Suprema Corte sobre el tema del aborto, en el famoso caso entre Roe y Wade, la Suprema Corte de Justicia tuvo una votación muy cerrada, de 5 votos a 4, en la revisión de una sentencia del Congreso de Texas con respecto a la aplicación de la sentencia Roe versus Wade de la Suprema Corte de Estados Unidos. Entonces, esta jueza, señalada por el presidente Trump, es evidentemente conservadora y es evidentemente su posición contra el aborto. Entonces, pudiera inclinar la balanza de la Suprema Corte de Justicia de nuevo 5 a 4, pero ahora a favor de la línea conservadora, es decir, hacia la derecha, para eliminar la sentencia Roe versus Wade de 1973 en contra del aborto. Entonces, no solamente ese tema, sino que viene acompañado con la sentencia del año 2014 con respecto a lo que tiene que ver con la aprobación del matrimonio de personas del mismo sexo. Entonces, Trump, inteligentemente, desde el punto de vista político, se ha aferrado a esa táctica electoral en defensa de los derechos de los conservadores. Y entonces se ha presentado una elección de mucho arraigo
ideológico de lo conservador del Partido Republicano versus lo liberal del Partido Demócrata, porque aunque Biden es un candidato católico, es un candidato que está a favor del aborto y que está a favor del matrimonio de las personas del mismo sexo. Entonces Trump no pierde ninguna oportunidad para insistir en esos temas y acusa a Biden, su contrincante demócrata, no solamente de ser pro vida, de permitir el aborto y de permitir el matrimonio de personas del mismo sexo, sino de cómo pudiera afectar la economía de Estados Unidos, porque Biden ha cuestionado la política de la administración Trump en cuanto al manejo de la pandemia y entonces lo acusa de que quiere cerrar el país y que eso tendría efectos muy negativos en la economía norteamericana. Entonces el debate se ha concentrado, quizás como nunca antes, en una polarización ideológica de la línea conservadora de los republicanos y Donald Trump versus la línea liberal del candidato Joe Biden, la ex administración del presidente Obama, en la que Biden sirvió como vicepresidente, su candidata vicepresidencial Kamala Harris y todos los sectores liberales que están apoyando a Biden, independientemente de la oposición que se le hace a la administración de Donald Trump en el sentido de la pandemia y de la situación económica. Damos la bienvenida a esta conversación a la experta en comunicación Wendy Reyes. Ella se encuentra en Quito, Ecuador. Buenas noches, Wendy. Buenas noches. Un saludo desde Ecuador a todos ustedes, todos que nos escuchan. Aprovecho, Wendy, para preguntarte, desde tu punto de vista, ¿cuáles serían las diferencias más marcadas en la coyuntura electoral ahora de 2020 respecto a la del 2016? Muchas gracias. Bueno, muchos expertos están debatiendo el tema del 2016 y el 2020. Y creo que lo primero que hay que tomar en cuenta es que ninguna coyuntura se parece a otra. Es decir, ninguna elección es igual a otra, pese a que se haga en el mismo lugar, porque las circunstancias cambian. De hecho, estamos viviendo una pandemia y esto ha marcado, como los antecesores aquí en el panel están debatiendo, ha marcado mucho esta campaña electoral, en cómo los ciudadanos estadounidenses se sienten. Se ha perdido 210,000 vidas, es el país con más muertes en la pandemia, entonces esto marca claramente una coyuntura muy distinta a la del 2016. Pero algo que sí se podría decir es que del 2016 quienes más aprendieron fueron las encuestadoras. Las encuestadoras han tomado nota de todos los errores, el margen de error que hubo antes y cómo sus pronósticos de repente fueron cambiados en la elección del 2016 a lo que están haciendo hoy día. De hecho, expertos están hablando de que realmente en este año y en esta elección las encuestadoras están muchísimo más precisas que lo que fue el 2016, por ponerles un ejemplo. Se debatió muchísimo cómo se hacía la muestra en cuanto al tema de educación, porque se encuestó muchísimo más en porcentaje a personas blancas con educación. Y el porcentaje de personas blancas que no habían terminado college o sin educación fue muy bajo, y realmente en este sector es donde el presidente Trump tuvo un triunfo. Entonces esto cambió muchísimo el cómo se hacían las encuestas, inclusive en cómo si se hacían realmente las llamadas al azar o si se planificaba o se está haciendo realmente de los inscritos para votar. Entonces esto ha cambiado mucho en cómo se están presentando las encuestas versus lo que fue el 2016. Yo creo que esto sí marca mucho la diferencia. Otra cosa que habría que decir es, no todas las circunstancias de 2016 están pasando ahora. Alguien podría decir, bueno, a Hillary Clinton, la candidata demócrata de ese entonces, le estaban también atacando mucho con el tema de los correos y ahora algo se ve contra el candidato Joe Biden en el tema de los correos, pero son circunstancias distintas. Y yo lo que podría decir es realmente lo que más le impacta a la ciudadanía es lo que está viviendo en este momento, que es una pandemia y es una crisis económica que realmente le va a llegar muchísimo más un mensaje de los candidatos que le digan cómo van a resolver esto, más que un debate de los correos de Biden en este momento, que en cambio en la elección anterior los correos de Hillary tomó una dimensión muchísimo más alta y más grande. Bueno, te vamos a pedir que te quedes con nosotros. Vamos a hacer una segunda pausa en este programa especial y ya regresamos con más.